Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En pocas líneas, el autor describe una de las peores experiencias del pueblo, la invasión babilónica, el asedio a Jerusalén y la deportación a Babilonia. Un terrible dolor, una gran pérdida. Durante varias décadas, el pueblo de Judá, cautivo en aquel país, seguirá esperando que Dios vuelva a poner sus ojos en él. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta 12ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad, concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustat, hija de Etam, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad quedó sitiada.
Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año 8 de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, y rompió todos los objetos de Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor, como lo había anunciado el Señor. Reportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica, 10,000 deportados, además de todos los herreros, cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Reportó a Joaquín a Babilonia y también llevó deportado de Jerusalén a Babilonia a la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país. Todos los guerreros, el número de 7,000, a los herreros y cerrajeros, el número de 1,000, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, a quien le cambió el nombre por el de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo, y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén, y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Líbranos a causa de tu nombre, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre?
entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Mateo, tan lindo, está escribiendo los judíos, el Cuaponágico y la Torá, ¿verdad? O sea que dominan las leyes. Y entonces desde aquí Jesús les va indicando, peñatende, que porque ve captula pe Cuaponáitere, y ve a la famosa, ya te veo que está en la ya shake Cuapoy. Hoy misa, ya no me confesar, ya no me voy a ser yo, ya pesa superficie. Pues shake Cuapoy. Esa es la actitud de Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Solamente que nunca dijo yo soy Dios, pero su actitud absolutamente me está diciendo que él se considera Dios, porque hoy Cuapoy, ya no hay coteña a ver, no hay coteña de ya, porque el año de ya. Entonces, queridos amigos, el Señor aquí comienza su discurso a través del Evangelio de San Mateo. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Pero esto, queridos amigos, es esencial y fundamental. Yo no sé qué más le vamos a pedir al Señor que nos diga, ¿verdad? Para que podamos entender. Lleva, pero después, como decimos siempre, acciones, obras, fe y obras. Por eso que insiste mucho Santiago. Miren que esto fue un problema ya en el primer siglo de los cristianos. Pues uno puede decir, solamente el solo cree en Jesucristo, Él ya te ha redimido, tú ya eres salvo y punto. Y hasta ahora, ¿verdad? Muchos de los protestantes, lastimosamente, caen en ese error, ¿verdad? Entonces, está bien, todos somos salvos por Jesucristo gracias a su muerte en la cruz. Pero ahí viene la consecuencia. En la medida en que seas el lleva, en la medida en que yo entiendo que Cristo murió por mis pecados, me ha redimido y se entregó totalmente, claro que eso me lleva a la conversión. Y conversión quiere decir tu vida, mi vida, la comunidad, cómo nosotros nos organizamos como consecuencia de ese amor y como consecuencia de esa conversión. Así de sencillo, queridos míos. Así de sencillo nos enseña el Señor. No vearéis de Anni hoy la belluche y na ave la bellela, Señor, 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 porque opea la vende salvamos ahí. Los que cumplen y hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que cumplen y hacen, o sea que ya ponen así, no, ya. La ñandena ya puede no ir. Ñandena ya cuál no tiene, ya cuál, pero ya en botado este guau. Entonces, queridos amigos, estamos lejos de la verdad. Y esto es lo que pasa. Y esto tiene que, el hombre, nosotros tenemos que meditar en todos los campos. Primero, ¿qué hacemos dentro de esa vocación que Dios nos ha dado? Era ya pues. Estaba agua, puede aire acondicionado, puede habitar, puede ir a programar, puede tener cuál. No, pero yo ya estoy consagrado, yo ya estoy ahí salvo y me quedo aquí sentadito. No. Queridos amigos, el accionar es esencial y fundamental. Y más aún, muchos caemos en este error. O continúa. San Mateo y Ponayante, muchos me dirán en aquel día que cayeron en el error, Señor, Señor. Y me van a decir, ¿acaso nosotros no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso nosotros no expulsamos a los demonios? ¿Hicimos muchos milagros en tu nombre?
entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Es decir, el no hacer el bien, el no realizar acciones concretas. Por eso que la palabra de Dios es siempre parenética, se dice en griego, ¿verdad? Parenética. Quiere decir, eso que te ha transformado, es eso lo que tiene que ser consecuencial en tu vida. De comunidad benguana, para tu iglesia, para la relación entre las personas. Queridos amigos, fe y obras, esencial. No simplemente estar gritando y diciendo, Señor, 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 sino que sobre todo cumplir y hacer la voluntad de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, Padre Providente, escúchanos. Padre Providente, escúchanos. Por la Iglesia, para que anuncie el Evangelio con valentía y esperanza, aun en medio de las dificultades y desafíos del mundo actual, oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Por nuestra patria, para que nuestros gobernantes se dejen guiar por la sabiduría de Dios, trabajando honestamente por la paz, la justicia y el bienestar de todos. Oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Por los pobres, los enfermos, los que viven angustiados o desanimados, para que descubran el amor providente de Dios en la ayuda generosa en sus hermanos. Oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos
unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Oración final. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.